Un curso de milagros, capítulo 4, las ilusiones del ego. Introducción. 1. La Biblia dice que si un hermano te pide que camines con él 1 milla, que le acompañes 2. Ciertamente no sugiere que le retrases en su viaje. Tu dedicación a un hermano no puede tampoco retrasarte a ti. Solo puede conducir a un progreso mutuo. El resultado de una dedicación genuina es la inspiración, palabra que, si se entiende correctamente, es lo opuesto a la fatiga. Estar fatigado es estar desanimado, mas estar inspirado es estar en el espíritu. Ser egocéntrico es estar desanimado, mas estar centrado en sí mismo, en el buen sentido de la expresión, es estar inspirado o en el espíritu. Los verdaderamente inspirados están iluminados y no pueden morar en las tinieblas. 2. Puedes hablar desde el espíritu o desde el ego, según elijas. Si hablas desde el espíritu, es que has decidido acatar las palabras «detente y reconoce que yo soy Dios». Estas son palabras inspiradas, porque reflejan conocimiento. Si hablas desde el ego, estás renegando del conocimiento en vez de ratificándolo, y por lo tanto, estás desanimándote. No te embarques en viajes inútiles, pues ciertamente no llevan a ninguna parte. Puede que el ego los desee, pero el espíritu no puede emprenderlos, porque nunca está dispuesto a apartarse de sus cimientos. 3. El viaje a la cruz debería ser el último viaje inútil. No sigas pensando en él, sino dalo por terminado. Si puedes aceptarlo como tu último viaje inútil, serás libre también de unirte a mi resurrección. Hasta que no lo hagas, estarás desperdiciando tu vida, ya que ésta simplemente seguirá siendo una repetición de la separación, de la pérdida de poder, de los esfuerzos fútiles que el ego lleva a cabo en busca de compensación y finalmente de la crucifixión del cuerpo o muerte. Estas repeticiones continuarán indefinidamente hasta que, voluntariamente, se abandonen. No cometas el patético error de aferrarte a la vieja y rugosa cruz. El único mensaje de la crucifixión es que puedes superar la cruz. Hasta que no la superes, eres libre de seguir crucificándote tan a menudo como quieras. Este no es el evangelio que quise ofrecerte. Tenemos otro viaje que emprender, y si lees cuidadosamente las lecciones que aquí se ofrecen, estas te ayudarán a prepararte para emprenderlo. Un curso de milagros, capítulo 4, las ilusiones del ego. 1. La enseñanza y el aprendizaje correctos. 1. Un buen maestro clarifica sus propias ideas y las refuerza al enseñarlas. En el proceso de aprendizaje, tanto el maestro como el alumno están a la par. Ambos se encuentran en el mismo nivel de aprendizaje. Y a menos que compartan sus lecciones, les faltará convicción. Un buen maestro debe tener fe en las ideas que enseña,
pero tiene que satisfacer además otra condición. Debe tener fe en los estudiantes a quienes ofrece sus ideas. 2. Muchos montan guardia en torno a sus ideas porque quieren conservar sus sistemas de pensamiento intactos. Y aprender significa cambiar. Los que creen estar separados siempre temen cambiar, porque no pueden concebir que los cambios sean un paso hacia adelante en el proceso de subsanar la separación. Siempre los perciben como un paso hacia una mayor separación, debido a que la separación fue su primera experiencia de cambio. Crees que si no permites ningún cambio en tu ego, alcanzarás la paz. Esta marcada confusión solo puede tener lugar si sostienes que un mismo sistema de pensamiento puede erigirse sobre dos cimientos distintos. Nada puede llegar al espíritu desde el ego, ni nada puede llegar al ego desde el espíritu. El espíritu no puede ni reforzar al ego, ni aminorar el conflicto interno de éste. El ego en sí es una contradicción. Tu falso ser y el ser de Dios están en oposición. Y lo están con respecto a sus orígenes, rumbos y desenlaces. Son fundamentalmente irreconciliables porque el espíritu no puede percibir y el ego no puede gozar de conocimiento. No están, por lo tanto, en comunicación, ni jamás lo podrán estar. El ego, sin embargo, puede aprender, aun cuando su hacedor esté desencaminado. Este, no obstante, no puede hacer que lo que fue infundido con vida sea completamente exánime. 3. El espíritu no tiene necesidad de que se le enseñe nada, pero el ego sí. El proceso de aprender se percibe en última instancia como algo aterrador, porque conduce no a la destrucción del ego, sino al abandono de éste a la luz del espíritu. Este es el cambio que el ego no puede sino temer, puesto que no comparte mi caridad. La lección que yo tuve que aprender es la misma que tú tienes que aprender ahora. Y puesto que la aprendí, puedo enseñártela. Nunca atacaré a tu ego. Si bien estoy tratando de enseñarte cómo surgió su sistema de pensamiento. Cuando te recuerdo tu verdadera creación, tu ego no puede por menos que reaccionar con miedo. 4. Aprender y enseñar son los mayores recursos de que dispones ahora, porque te permiten cambiar de mentalidad y ayudar a otros a hacer lo mismo. Negarte a cambiar de mentalidad no conseguiría probar que la separación no ocurrió. El soñador que duda de la realidad de su sueño mientras todavía está soñando, no está realmente sanando su mente dividida. Tú sueñas con un ego separado y crees en el mundo que se basa en él. Todo ello te parece muy real. No puedes deshacerlo sin cambiar de mentalidad al respecto. Si estás dispuesto a renunciar al papel de guardián de tu sistema de pensamiento y ofrecérmelo a mí, yo lo corregiré con gran delicadeza y te conduciré de regreso a Dios. 5. Todo buen maestro espera impartir a sus estudiantes
tanto de lo que él mismo ha aprendido que algún día dejen de necesitarle. Este es el verdadero y único objetivo del maestro. Es imposible convencer al ego de esto, porque va en contra de todas sus leyes. Pero recuerda que las leyes se promulgan para proteger la continuidad del sistema en que cree el que las promulga. Es natural que el ego trate de protegerse a sí mismo una vez que lo inventaste. Pero no es natural que desees obedecer sus leyes, a menos que tú creas en ellas. El ego no puede tomar esta decisión debido a la naturaleza de su origen. Pero tú puedes tomarla debido a la naturaleza del tuyo. 6. Los egos pueden chocar en cualquier situación, pero es imposible que el espíritu choque en absoluto. Si percibes a un maestro simplemente como un ego más grande, sentirás miedo, ya que agrandar un ego es aumentar la ansiedad que produce la separación. Enseñaré contigo y viviré contigo si estás dispuesto a pensar conmigo. Pero mi objetivo será siempre eximirte finalmente de la necesidad de un maestro. Esto es lo opuesto al objetivo del maestro que se deja guiar por el ego. A ese solo le interesa el efecto que su ego pueda tener sobre otros egos. Y, por consiguiente, interpreta la interacción entre ellos como un medio de conservar su propio ego. Yo no podría dedicarme a enseñar si creyese eso. Y tú no serás un maestro dedicado mientras lo creas. Se me percibe constantemente como un maestro al que hay que exaltar o rechazar, pero yo no acepto ninguna de esas dos percepciones de mí mismo. 7. El que enseñes o aprendas no es lo que establece tu valía. Tu valía la estableció Dios. Mientras sigas oponiéndote a esto, todo lo que hagas te dará miedo, especialmente aquellas situaciones que tiendan a apoyar la creencia en la superioridad o en la inferioridad. Los maestros tienen que tener paciencia y repetir las lecciones que enseñan hasta que éstas se aprendan. Yo estoy dispuesto a hacer eso porque no tengo derecho a fijar los límites de tu aprendizaje por ti. Una vez más, nada de lo que haces, piensas o deseas es necesario para establecer tu valía. Ese punto no es debatible excepto en fantasías. Tu ego no está nunca en entredicho porque Dios no lo creó. Tu espíritu no está nunca en entredicho porque Él lo creó. Cualquier confusión al respecto es ilusoria. Y mientras perdure esa ilusión, no es posible tener dedicación alguna. 8. El ego trata de explotar todas las situaciones para vanagloriarse a fin de superar sus propias dudas. Seguirá lleno de dudas mientras tú sigas creyendo en su existencia. Tú que lo inventaste no puedes tener confianza en él, porque cuando estás en tu mente recta te das cuenta de que no es real. La única solución cuerda es no tratar de cambiar la realidad, lo cual sería ciertamente aterrador, sino aceptarla tal como es. Tú formas parte de la realidad, la cual permanece inmutable más allá del alcance del ego, aunque fácilmente al alcance del espíritu. Cuando sientas miedo, aquíétate y reconoce que Dios es real
y que tú eres su Hijo amado en quien Él se complace. No dejes que tu ego refute esto, porque el ego no puede conocer algo que está tan lejos de su alcance como lo estás tú. 9. Dios no es el autor del miedo. El autor del miedo eres tú. Has elegido crear en forma diferente a como crea Él. Y por lo tanto, has hecho posible el que puedas tener miedo. No estás en paz porque no estás desempeñando tu función. Dios te encomendó una función muy elevada que no estás llevando a cabo. Tu ego ha elegido estar atemorizado en vez de llevarla a cabo. Cuando despiertes, te será imposible entender esto porque es literalmente increíble. No creas lo increíble ahora. Cualquier intento de incrementar su credibilidad es simplemente un intento de posponer lo inevitable. La palabra inevitable le causa terror al ego, pero es motivo de júbilo para el espíritu. Alcanzar a Dios es inevitable y tú no puedes eludirlo, de la misma manera en que Él no te puede eludir a ti. 10. El ego tiene miedo del gozo del espíritu, porque una vez que lo hayas experimentado, dejarás de proteger y de atribuirle valor al miedo. Le atribuyes gran valor ahora, porque el miedo es un testigo de la separación, y tu ego se regocija cuando das testimonio de ella. Repúdialo. No le escuches ni le ampares. Escucha únicamente a Dios, que es tan incapaz de engañar como lo es el espíritu que Él creó. Libérate y libera a otros. No les ofrezcas a los demás una imagen de ti mismo falsa e indigna, ni tampoco aceptes una imagen similar de ellos. 11. El ego ha construido para ti un hogar mísero e inhóspito, porque no puede construir de ninguna otra manera. No trates de mantener en pie ese hogar ruinoso. En su debilidad radica tu fuerza. Solo Dios pudo erigir un hogar digno de sus creaciones, las cuales han elegido dejarlo vacío, desahuciándose a sí mismas. No obstante, su hogar seguirá en pie eternamente, listo para cuando decidas entrar a ocuparlo. De esto puedes estar completamente seguro. Dios es tan incapaz de crear lo perecedero como el ego de fabricar lo eterno. 12. Desde tu ego no puedes hacer nada para salvarte o para salvar a otros. Pero desde el espíritu puedes hacer cualquier cosa para salvar a otros o para salvarte a ti mismo. La humildad es una lección para el ego, no para el espíritu. El espíritu está más allá de la humildad porque reconoce su esplendor y gustosamente irradia su luz por todas partes. Los mansos heredarán la tierra porque sus egos son humildes. Y esto hace que su percepción sea más fidedigna. El reino de los cielos es el derecho del espíritu, cuya belleza y dignidad están mucho más allá de cualquier duda, más allá de la percepción, y se alzan para siempre como las señales del amor de Dios hacia sus creaciones, las cuales son absolutamente dignas de Él y solo de Él. Ninguna otra cosa es lo suficientemente valiosa como para poder ser una ofrenda para una creación de Dios mismo. 13. Yo seré un sustituto de tu ego si así lo deseas, pero nunca de tu espíritu. Un padre puede dejar su hijo al cuidado de un hermano mayor que haya demostrado ser responsable.
Pero esto no entraña confusión alguna acerca de quién es el Padre. El hermano puede proteger el cuerpo y el ego del niño, pero eso no lo lleva a creer que él sea el Padre. Me puedes confiar tu cuerpo y tu ego debido únicamente a que eso te permite desentenderte de ellos y me deja mostrarte que no son importantes. Yo no podría entender lo importantes que son para ti si yo mismo no hubiese estado tentado de creer en ellos. Aprendamos juntos esta lección para que juntos podamos liberarnos de tu cuerpo y de tu ego. Necesito maestros dedicados que compartan mi objetivo de sanar a la mente. El espíritu no tiene ninguna necesidad de que ni tú ni yo lo protejamos. Recuerda lo siguiente. En este mundo no hay por qué tener tribulaciones, porque yo he vencido al mundo. Por eso es por lo que debes estar animado. Estamos en el capítulo 4, las ilusiones del ego, y vamos a ver unas preguntas con respecto al punto 1, la enseñanza y el aprendizaje correctos. Dice, el ego es en el punto 2, subpunto 13. Dice, el ego, sin embargo, puede aprender aun cuando su hacedor esté desencaminado. Este, no obstante, no puede hacer que lo que fue infundido con vida sea completamente exánime. La duda es en la primera. El ego, sin embargo, puede aprender aun cuando su hacedor esté desencaminado. Vale. La idea es que nosotros hemos fabricado capacidades que en el reino de los cielos no necesitábamos. La capacidad de aprendizaje, la capacidad de aprender, la habíamos desarrollado para enseñarnos las cosas de este mundo. En un principio, aquí, desde que somos chiquititos, estamos aprendiendo. Y ahí estamos aprendiendo desde el ego. Pero ahora, en manos del Espíritu Santo, todo se va a reutilizar. La capacidad de aprendizaje que había sido mal utilizada porque nos habíamos enseñado la separación y cómo aparentemente funcionaba este mundo de la ilusión, va a ser utilizada para, primero, desaprender. Porque tenemos que vaciarnos de todos los conocimientos de este mundo y estar dispuestos a que se nos recuerde lo que somos. Desaprendemos lo aprendido por el ego y permitimos que se nos recuerde lo que ya somos. Entonces, el hacedor es... El ego, sin embargo, puede aprender... El hacedor, en ese caso, ¿quién sería? Nosotros somos el hacedor, ¿vale? Porque nosotros somos los que hemos hecho este sistema de pensamiento. Hemos hecho un sistema de pensamiento que ha creído que lo que Dios había creado vivo se podía hasta morir. Pero eso es imposible. Es una ilusión. Lo que fue infundido con vida, para el ego, nos dice, puede morirse. Exánime es sin ánima, es sin vida. El ego es lo que te dice, esa es la creencia errónea. Yo me he creído que lo que Dios ha creado eterno puede morir, pero es imposible. Por mucho que yo me crea que puedo morir, no muero. Esa es la buena noticia. ¿Vale? De todas formas, si quieres, hasta leemos el punto 1 entero para que veamos un poquito el contexto, ¿no? Venga. Vale, pues adelante. 1. Un buen maestro clarifica sus propias ideas y las refuerza al enseñarlas. En el proceso de aprendizaje, tanto el maestro como el alumno están a la par. Ambos se encuentran en el mismo nivel de convicción. De aprendizaje. Y a menos que compartan sus lecciones, les faltará convicción. Un buen maestro debe tener fe en las ideas que enseña, pero tiene que satisfacer además otra condición. Debe tener fe en los estudiantes a quienes ofrece sus ideas. Esto, como veis, es precioso, ¿no? Porque es la idea de que nosotros es dando las ideas
cómo las reforzamos en nosotros mismos, ¿no? A medida que las compartimos, se refuerzan al darlas, ¿no? Así estamos recordando la manera de crear en el reino de los cielos. Es al dar amor como incrementamos el amor, ¿no? Y nos hacemos conscientes de que aunque en un momento el maestro parezca saber más que el alumno, es solo una diferencia temporal. Lo mismo que con los milagros. Incrementan, dan más amor tanto al que lo da como al que lo recibe. Y es tan solo una diferencia temporal, porque uno se encuentra en un estado de reconocimiento del ser, con lo cual se encuentra en el estado de reconocimiento de su plenitud y da su amor a aquel que en ese momento no se reconoce como lo que es. Y por eso pide amor. Pero ambos son el amor. Pero es con el darle el amor que él cree que le falta, como él se siente tocado, llamado por el amor a recordar que él también es amor. ¿Vale? Y fíjate qué maravilla, un buen maestro debe tener fe en las ideas que enseña. Por supuesto. Pero tiene que satisfacer además otra condición. Debe tener fe en los estudiantes a quienes ofrece sus ideas. Debe ser consciente de que aquellos a los que ofrece sus ideas son en esencia exactamente iguales a él, con lo cual no tiene nadie ningún hándicap de ningún tipo. Las limitaciones las establece el ego. Son todos exactamente iguales a uno, con lo cual si uno ha podido reconocer la luz en sí mismo, todos los demás la pueden reconocer también. 2. Muchos montan guardia en torno a sus ideas porque quieren conservar sus sistemas de pensamiento intactos, y aprender significa cambiar. Los que creen estar separados siempre temen cambiar, porque no pueden concebir que los cambios sean un paso hacia adelante en el proceso de subsanar la separación. Siempre los perciben como un paso hacia una mayor separación, debido a que la separación fue su primera experiencia de cambio. Crees que si no permites ningún cambio en tu ego, alcanzarás la paz. Esta marcada confusión solo puede tener lugar si sostienes que un mismo sistema de pensamiento puede erigirse sobre dos cimientos distintos. Nada puede llegar al espíritu desde el ego, ni nada puede llegar al ego desde el espíritu. El espíritu no puede ni reforzar al ego, ni aminorar el conflicto interno de éste. El ego en sí es una contradicción. Tu falso ser y el ser de Dios están en oposición, y lo están con respecto a sus orígenes, rumbos y desenlaces. Son fundamentalmente irreconciliables porque el espíritu no puede percibir y el ego no puede gozar de conocimiento. No están, por lo tanto, en comunicación, ni jamás lo podrán estar. El ego, sin embargo, puede aprender aun cuando su hacedor esté desencaminado. Este, no obstante, no puede hacer que lo que fue infundido con vida sea completamente exánime. Es muy interesante lo que nos está diciendo aquí Jesús, porque esa es la idea del ego, ¿no? O sea, virgencita, virgencita, que me quede como estoy, ¿no? El primer cambio que yo experimenté cuando creí que se había hecho posible la separación fue que lo había perdido todo. Con lo cual yo he asimilado los cambios al dolor, al desgarro, a la separación. Los que creen estar separados siempre temen cambiar porque no pueden concebir que los cambios sean un paso hacia adelante en el proceso de subsanar la separación. Ahora para el Espíritu Santo hay que cambiar y para empezar hay que cambiar de sistema de pensamiento. Siempre los perciben como un paso hacia una mayor separación debido a que la separación fue su primera experiencia de cambio. ¿Crees que si no permites ningún cambio en tu ego, alcanzarás la paz? Una de las claves del ego es el control. Y si yo no controlo las situaciones, si aparentemente están cambiando, hay una sensación de descontrol. Y eso es lo que no soporta el ego, el no tener significados. Por eso en los ejercicios se nos dice, cuando tú reconoces que esto que veo no significa nada, ahí tengo la sensación de que si dejo el mundo en blanco, empiezo a permitir que se eliminen todas las respuestas que me he dado a mí mismo y entonces entro en competencia con Dios.
Yo compito por tener razón con Dios. Si tiene razón Dios y yo no me he podido separar, toda esta fabricación se acaba de un plumazo. No me he podido separar. Ya todos los significados que yo le he dado al mundo no significan nada porque están basados en una primera premisa que es falsa. Esta marcada confusión solo puede tener lugar si sostienes que un mismo sistema de pensamiento puede erigirse sobre dos cimientos distintos. Esta es la idea de que el ego quiere traerse el reino de los cielos aquí, traerse la verdad a la ilusión. Y Jesús nos dice, eso no es posible. Tú no puedes traerte el reino de los cielos aquí. Tienes que estar dispuesto a soltar la ilusión, estar dispuesto a llevar la ilusión ante la verdad. Nunca vas a conseguir que este mundo ilusorio sea verdad. Tengo que estar dispuesto a renunciar a mi fabricación mental para que se me dé la alternativa, el mundo real. El ego, estábamos en el 1.6. Nada puede llegar al espíritu desde el ego, ni nada puede llegar al ego desde el espíritu. Son dos sistemas de pensamiento mutuamente excluyentes. El espíritu no puede reforzar al ego, ni aminorar el conflicto interno de éste. El espíritu no tiene nada que ver con el ego. El ego en sí es una contradicción. Tu falso ser, el ego, y el ser de Dios están en oposición. Y lo están con respecto a sus orígenes. ¿De dónde viene el ego? Del Hijo intentando ser su propio creador. ¿De dónde viene el espíritu? De Dios. Rumbos, ¿hacia dónde va el ego? A perpetuar la ilusión. ¿Hacia dónde va el espíritu? A recordar que donde está es en su hogar, con Dios. Y desenlaces. El ego va a desaparecer y el espíritu va a reconocer que es eterno. Son fundamentalmente irreconocibles porque el espíritu no puede percibir y el ego no puede gozar de conocimiento. Son fundamentalmente irreconciliables. No se pueden unir, no se pueden mezclar, no hay acuerdo posible. O soy un ego o soy espíritu. No están, por lo tanto, en comunicación, ni jamás lo podrán estar. Dios nos dio al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es capaz de convertir el reino de lo inefable, de la no forma, en símbolos, en algo que yo ahora aquí en el mundo del sueño puedo entender. Y lo que me recuerda es que yo soy espíritu. Ese sistema de pensamiento le habla a una mente acostumbrada a utilizar símbolos, como los usa el ego, pero unos símbolos que reflejan el amor de Dios aquí. Esa es la alternativa. El ego, sin embargo, puede aprender, aun cuando su hacedor esté desencaminado. Lo que hemos explicado antes. Yo he sido el hacedor del ego. Y ahora puedo renunciar a esa falsa fabricación y aceptar el sistema de pensamiento alternativo. He estado desencaminada porque he creído que era real para mí y que me podía ser útil. El ego ha aprendido aquí, ha aprendido a hacerse fuerte, a decirme, sí, te intereso. Pero realmente esa ha sido mi locura. No obstante, el hacedor no puede hacer que lo que fue infundido con vida sea completamente exánime. Yo no me puedo matar, aunque lo intente. Yo he sido infundida con vida, y eso es la verdad. Puedo intentar alterarla, modificarla, cambiarla, pero no lo voy a conseguir. Esa es la buena noticia. Sigo siendo tal como Dios me creó, haga lo que haga. 3. El espíritu no tiene necesidad de que se le enseñe nada, pero el ego sí. El proceso de aprender se percibe, en última instancia, como algo aterrador, porque conduce no a la destrucción del ego, sino al abandono de éste a la luz del espíritu. Este es el cambio que el ego no puede sino temer, puesto que no comparte
mi caridad. La lección que yo tuve que aprender es la misma que tú tienes que aprender ahora. Y puesto que la aprendí, puedo enseñártela. Nunca ataré a tu ego. Atacaré a tu ego. Si bien estoy tratando de enseñarte cómo surgió su sistema de pensamiento. Cuando te recuerdo tu verdadera creación, tu ego no puede ser por menos que reaccionar con miedo. Adelante, Rosa. Era relacionado con la caridad. Era en el punto 3, que dice: el espíritu no tiene necesidad de que se le enseñe nada, pero el ego sí. El proceso de aprender se percibe en última instancia como algo aterrador porque conduce no a la destrucción del ego, sino al abandono de éste a la luz del espíritu. Este es el cambio que el ego no puede sino temer, puesto que no comparte mi caridad. Y aquí nos preguntamos qué querrá decir caridad en realidad. Mi caridad es la del Espíritu Santo. La caridad es la del Espíritu Santo, la caridad es el acogimiento, Vale. es la aceptación. El ego no puede... No puede comprender la caridad. Ya. El Espíritu no tiene necesidad de que se le enseñe nada, porque ya es perfecto. El Espíritu sigue siendo tal como Dios le creó. Eso es lo que nosotros vamos a recordar, que ya somos perfectos. Pero el ego sí. El ego tiene que aprender que no tiene nada que hacer. No comparte ni compartir. Claro, ten en cuenta que el ego se vuelve manso. ¿Por qué? Porque deja de dar la lata. En la medida en que yo no lo valido, en que yo no valido ese sistema de pensamiento, en que yo no acojo esas ideas, empieza a deshacerse, empieza a diluirse. El ego empieza a perder fuerza. Eso es lo que tiene que aprender el ego. A ser consciente de ese propio sistema. Yo me hago consciente de que ese sistema de pensamiento no sirve. Claro. Por eso en el punto 3.2, que dice: en última instancia, como algo el proceso de aprender se percibe en última instancia como algo aterrador, porque conduce no a la destrucción del ego, sino al abandono de este a la luz del espíritu. El ego no se puede destruir porque no existe, Claro. porque lo que somos es... Es que nosotros no somos el ego, eso, solo abandonamos ese sistema de pensamiento. Dejamos de utilizarlo simplemente. De hecho, Jesús nos dice: déjame la gestión de tu ego y de tu cuerpo para que veas la intrascendencia que tienen, lo poco importantes que son. Cuando veas que puedes prescindir completamente de ellos, que yo te voy a decir aquí muy concretamente todo lo que tienes que decir y hacer, ya está. Porque ahora parecería que, bueno, y entonces, ¿yo cómo entiendo este mundo? Tengo al perfecto intérprete, porque el Espíritu Santo, es lo que decíamos antes, sí que sabe cómo traducir a símbolos la voluntad de Dios, aquí, ahora, para nosotros. El ego te decía: sí, tú déjamelo a mí, que yo te voy a decir lo que tienes que hacer, cómo te tienes que vestir, qué tienes que comer, cómo te tienes que relacionar con los demás, cómo tienes que hacerte ver que eres valioso para los demás, todas estas cosas, ¿no? Cómo tienes que buscar el amor fuera porque tú no tienes amor, porque tú no te lo mereces, porque no vales. Toda esa locura. Y eso es de lo que tengo que estar dispuesto a deshacerme. Este es el cambio que el ego no puede sino temer, puesto que no comparte mi caridad. El ego no entiende de caridad, el ego no entiende de amor. El ego entiende de carencia, de pérdidas y de muerte. La caridad es del Espíritu Santo, que ahora nos recuerda que nosotros somos amor y que podemos acogerlo todo. La caridad es acogimiento. Es el mayor servicio que podemos hacer por otro. Ser caritativos con los demás es verles tal como Dios les creó. Yo acojo a mi hermano porque le reconozco como un igual. Aunque mi hermano se crea otra cosa, yo reconozco la divinidad en él y me siento completamente unida a él. La lección que yo tuve que aprender es la misma que tú tienes que aprender ahora. Fíjate qué cosa más hermosa. Jesús nos dice: yo fui un hombre igual que tú, que creyó que podía separarse de su fuente, pero hice el trabajo de forma perfecta. Le dije que sí al Espíritu Santo en mí. Dije: sí, Padre, solo quiero tu voluntad. Estuve dispuesto a decir: no sé absolutamente nada, dímelo tú. Y puesto que la aprendí, puedo enseñártela.
necesito maestros dedicados. Jesús nos quiere enseñar para que podamos enseñarnos a nosotros mismos enseñando a otros, lo mismo que Él hizo. Él se dejó guiar por el Espíritu y fue enseñando a los demás, para así él ir aprendiendo la lección, ¿verdad? Nunca atacaré a tu ego, porque Jesús no cree en el ataque. Si bien estoy tratando de enseñarte cómo surgió su sistema de pensamiento. Cuando nosotros nos damos cuenta de dónde viene ese sistema de pensamiento, decimos, quita, ¿para qué quiero yo esto ya? Se ha surgido de la loca idea de creer que me podía separar de Dios. Eso no tiene sentido. ¿Qué hago yo ahora ya que me he hecho consciente de ello, queriendo irme de la casa de mi padre donde lo tengo todo? Nada, yo vuelvo a la conciencia de unidad ya, ¿verdad? Cuando te recuerdo tu verdadera creación, tu ego no puede por menos que reaccionar con miedo. Que no te has creado tú, que te ha creado Dios. Esa es la confusión de la autoridad. El creer que me había creado yo, que había sido mi autor. Le devuelvo mi autoría a Dios. 4. Aprender y enseñar son los mayores recursos de que dispones ahora, porque te permiten cambiar de mentalidad y ayudar a otros a hacer lo mismo. Negarte a cambiar de mentalidad no conseguiría probar que la separación no ocurrió. El soñador que duda de la realidad de su sueño mientras todavía está soñando no está realmente sanando su mente dividida. Tú sueñas con un ego separado y crees en el mundo que se basa en él. Todo ello te parece muy real. No puedes deshacerlo sin cambiar de mentalidad al respecto. Si estás dispuesto a renunciar el papel de guardián de tu sistema de pensamiento y ofrecérmelo a mí, yo lo corregiré con gran delicadeza y te conduciré de regreso a Dios. Aprender y enseñar son los mayores recursos de que dispones ahora. A medida que yo voy aprendiendo lo que el Espíritu Santo me enseña, lo puedo ir enseñando. Y enseñándolo es como se refuerzan las ideas en mí, como yo valido el sistema de pensamiento del Espíritu Santo. ¿Y me ayudan a qué? A cambiar de mentalidad. Yo, en cada momento que estoy aceptando una idea que viene de la divinidad en mí, estoy rechazando el sistema de pensamiento del ego. Estoy diciéndole, no quiero esta interpretación, quiero esta. Estoy dispuesto a dejar de lado el sistema de pensamiento del ego y así lo debilito y refuerzo el sistema de pensamiento del amor en mí. Negarte a cambiar de mentalidad no conseguiría probar que la separación no ocurrió. Por mucho que yo diga, que yo me quedo con el ego, que voy a conseguir hacer que las ilusiones sean reales, que puedo ser feliz aquí, no voy a conseguir probar que la separación nunca ocurrió. Porque para mí ha sido real. Me he separado. El soñador que duda de la realidad de su sueño mientras todavía está soñando no está realmente sanando su mente dividida. Yo puedo haberme hecho consciente de que esto es un sueño. Pero si no estoy dispuesto a cambiar de mentalidad, no estoy haciendo nada. Vale, sé que es un sueño, pero todavía quiero seguir validando el sistema de pensamiento de la separación. Quiero hacer que este sueño sea real para mí y ser feliz aquí en este sueño. Eso es querer traerme la verdad a la ilusión. Tengo que estar dispuesto a soltar todo el sistema de pensamiento anterior. Porque sanar la mente dividida es reconocer que solo hay un pensamiento válido, el pensamiento de Dios. Solo hay un sistema válido. Y cuando yo reconozco eso, ese sistema de pensamiento ya abarca toda mi mente. La separación de la mente entre ego y Espíritu Santo se ha subsanado. Solo queda el Espíritu Santo. Cuando dice el soñador que duda de la realidad de su sueño mientras todavía está soñando, no está realmente sanando su mente dividida, se refiere a que todavía encuentra algo que cree valer, que le valga la pena dentro del sueño y no lo suelta por eso, ¿no?
Claro, de alguna que manera duda de la realidad de su sueño. yo ya me puedo haber hecho consciente de que estoy soñando. De hecho, nosotros tenemos compañeros en el curso, ¿no?, que de alguna manera aceptan que esto es un sueño, ¿verdad? Sí, pero todavía están pegados Pero a él. todavía creemos que me merece la pena algo del sueño, ¿no? Pues por ejemplo, cuando tenemos en la película Matrix, ¿no?, los que ya se han tomado la píldora y ya saben lo que está pasando, ¿no?, que están en una Matrix, y entonces llega aquel que traiciona a su equipo y dice, y por favor que me den un solomillo, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que todavía puedo conseguir placer aquí sin dolor. Todavía quiero validar el sistema de pensamiento de la separación, aunque ya me haya hecho consciente de que es un sueño. Hasta que no esté dispuesto a soltarlo completamente, no podré sanar la mente. Porque sanar la mente es querer escuchar solo una voz en mí. Ser consciente de que esa división nunca tuvo lugar. Mi mente nunca se separó. Eso es una creencia, que mi mente se pudiera separar. Tú sueñas con un ego separado y crees en el mundo que se basa en él. Sueño que esto es real y creo en el mundo en el que viven los egos, ¿verdad? Todo ello te parece muy real. Sí, mira, estamos aquí, estoy metida en un cuerpo. No puedes deshacerlo sin cambiar de mentalidad al respecto. Tengo que estar dispuesto a perdonar. Y perdonar es estar dispuesto a reconocer que me he equivocado en primer lugar. Espíritu Santo, me he equivocado. He intentado hacer real lo que era imposible hacer real. He intentado hacer real la separación y no es posible separarme de Dios. Y además, ¿qué es lo bueno cuando nos vamos dando cuenta de esto? Que es que seguir intentando validarlo lo único que hace es hacerme sufrir, hacerme daño. En la medida en que me doy cuenta de eso, se me quitan las ganas de seguir validando este sueño de separación, ¿verdad? Si estás dispuesto a renunciar al papel de guardián de tu sistema de pensamiento y ofrecérmelo a mí, yo lo corregiré con gran delicadeza y te conduciré de regreso a Dios. Esta es una frase que me ha manifestado cómo se perdona. Espíritu Santo, no quiero validar este sistema de pensamiento, no quiero validar esta percepción errónea que estoy en este momento. Te lo ofrezco a ti para que sea sanado, y Él lo corregirá con gran delicadeza y me conducirá de regreso a Dios. He perdonado. 5. Todo buen maestro espera impartir a sus estudiantes tanto de lo que él mismo ha aprendido que algún día dejen de necesitarle. Este es el verdadero y único objetivo del maestro. Es imposible convencer al ego de esto porque va en contra de todas sus leyes. Pero recuerda que las leyes se promulgan para proteger la continuidad del sistema en que cree el que las promulga. Es natural que el ego trate de protegerse a sí mismo una vez que lo inventaste, pero no es natural que desees obedecer sus leyes a menos que tú creas en ellas. El ego no puede tomar esta decisión debido a la naturaleza de su origen, pero tú puedes tomarla debido a la naturaleza del tuyo. Pues así es. Todo buen maestro espera impartir a sus estudiantes tanto de lo que él mismo ha aprendido que algún día dejen de necesitarle. El Espíritu Santo quiere que aprendamos todo el sistema de pensamiento para que nos aunemos a nuestra verdadera identidad. Si yo soy espíritu, soy santo. Soy el Espíritu Santo. Soy Dios. Ya soy uno con mi Creador. ¿Y qué queremos todos? ¿Por qué nos lo comunicamos los unos a los otros? Porque queremos reconocernos en esa unidad. En la medida en que uno de nosotros elige ser el amor que es, nos está ayudando a todos, porque con su decisión está liberando al mundo de lo que pensábamos que éramos. ¿Verdad? Este es el verdadero y único objetivo del maestro.
Es imposible convencer al ego de esto porque va en contra de todas sus leyes. ¿El ego qué quiere? Que se perpetúe el sistema de pensamiento de la separación. No, yo voy a intentar atesorar, conservar todas mis ideas para mí, no las quiero compartir. ¿No? Esto para mí, como si pudiera haber pensamientos secretos, pensamientos privados, como si yo pudiera seleccionar una parte de la realidad y quedármela solo para mí y no compartirla con el resto. Esa es la locura. Pero recuerda que las leyes se promulgan para proteger la continuidad del sistema en que cree el que las promulga. Por supuesto, las leyes del caos se hicieron precisamente para perpetuar el caos. Este mundo caótico que realmente no tiene ninguna ley, porque todas fallan. Siempre hay la excepción que confirma la regla, cuando realmente lo miramos a conciencia. Es natural que el ego trate de protegerse a sí mismo una vez que lo inventaste, pero no es natural que desees obedecer sus leyes, a menos que tú creas en ellas. Una vez que yo inventé ese sistema de pensamiento y le doy una potestad que en realidad no tiene, a no ser que yo se la otorgue, una vez que se la he dado, va a intentar protegerse a sí mismo para seguir existiendo. Pero ahora que yo ya sé que yo no soy el ego, ya no es natural que yo desee obedecer las leyes de la locura. Solo en la medida en que he creído en ellas, he estado dispuesto a obedecerlas. Ahora que ya reconozco que yo no soy el ego y estas son las leyes de la locura, digo, uy, no. A mí no me gobiernan otras leyes que las de Dios. El ego no puede tomar esta decisión debido a la naturaleza de su origen. Si yo lo inventé, ahora tengo que ser yo la que le diga, muchas gracias, pero ya no te necesito más. Así de sencillo. Yo le di el poder, yo se lo quito. Pero tú puedes tomarla debido a la naturaleza del tuyo. Tú sí que eres el creador. Porque has sido creado por el creador y tienes su mismo poder. 6. Los egos pueden chocar en cualquier situación, pero es imposible que el espíritu choque en absoluto. Si percibes a un maestro simplemente como un ego más grande, sentirás miedo, ya que agrandar un ego es aumentar la ansiedad que produce la separación. Enseñaré contigo y viviré contigo si estás dispuesto a pensar conmigo, pero mi objetivo será siempre eximirte finalmente de la necesidad de un maestro. Esto es lo opuesto al objetivo del maestro que se deja guiar por el ego. A ese solo le interesa el efecto que su ego pueda tener sobre los otros egos y por consiguiente interpreta la interacción entre ellos como un medio de conservar su propio ego. Yo no podría dedicarme a enseñar si creyese eso, y tú no serás el maestro dedicado mientras lo creas. Se me percibe constantemente como un maestro al que hay que exaltar o rechazar, pero yo no acepto ninguna de esas dos percepciones de mí mismo. Así es. Los egos pueden chocar y chocan en cualquier situación, porque los egos están a la defensiva y o es mi amigo especial o es mi enemigo especial. Y como soy voluble en mi manera de interpretar el mundo, estoy en continuo cambio sobre lo que espero del otro, con lo cual voy a entrar en conflicto cada 2 por 3 porque mis intereses están en conflicto con los de los otros egos. Pero es imposible que el espíritu choque en absoluto. El espíritu simplemente sabe que lo que ve no existe. No choca con nada. Sí. Bueno, ese es uno, ¿no? Claro. Y percibe con amor. El espíritu simplemente ve que lo que está ocurriendo no existe, no está pasando. Por eso no lo valida. No, sí. No puede. Lo que ve en la forma no existe. Luego entonces no puede chocar contra nada. Y lo que sí ve que es real es lo único que existe y tampoco puede chocar. Claro, porque lo que sí que existe es uno y entonces no hay nada entre qué chocar. Es como si estamos dentro del agua y no hay ningún tropezón de ningún tipo. Estoy en el agua es nítida, es toda uniforme. Ahí nada choca contra nada. Tú echa otra cosa diferente en el agua, echa
un saco de piedras. Las piedras chocan unas entre las otras porque ya hay separación entre ellas y eso siempre puede chocar. Si percibes a un maestro simplemente como un ego más grande, sentirás miedo, ya que agrandar un ego es aumentar la ansiedad que produce la separación. Cuando yo veo a un maestro como, si lo veo desde el ego, ¿cuándo voy a ver un ego? Desde el ego. Luego, si veo al maestro como otro ego, veré un ego más grande. Veré un ego que me amenaza, con lo cual me va a dar un miedo atroz, porque encima estoy diciendo, uff, qué poder tiene este, ¿no? Me tengo que defender más que de nadie, porque esto supone una amenaza tremenda para mí, ¿no? Por eso desde el ego no se puede aprender el curso de milagros. Hay que estar dispuesto a sentar al ego a un ladito y decir, yo no soy esto, yo no quiero este sistema de pensamiento para nada, yo soy la mente que ahora acoge al Espíritu Santo para que me recuerde quién soy. Enseñaré contigo y viviré contigo si estás dispuesto a pensar conmigo, pero mi objetivo será siempre eximirte finalmente de la necesidad de un maestro. Qué cosa más bonita. Enseñaré contigo y viviré contigo. Jesús está siempre a nuestro lado y de hecho lo que quiere es que nos mimeticemos con Él. Está a nuestra disposición y nos ruega, nos pide constantemente que estemos, que le preguntemos. Que le preguntemos, que estemos en Él. Uh-huh. Si estás dispuesto a pensar conmigo, yo pensaré contigo. Uh-huh. Claro, yo te voy a dar mis pensamientos que vienen de Dios, que son puros, que son perfectos, que son totales, que lo abarcan todo. Pero mi objetivo será siempre eximirte finalmente de la necesidad de un maestro, porque lo que consigue el curso es que yo recupere mi comunicación directa con Dios. Padre, soy tu hijo. Gracias por haberme creado tal como tú quisiste que fuera. Y ahora te doy las gracias por el amor que me das continuamente. Y lo único que quiero hacer es seguir amando, seguir extendiendo el reino desde tu voluntad, Padre. ¿Verdad? Esto es lo opuesto al objetivo del maestro que se deja guiar por el ego. A ese solo le interesa el efecto que su ego pueda tener sobre otros egos. Claro, pues eso, se trata de quedar bien, ¿no? Se trata de, oye, que me siento que me alaban, ¿no? Qué bien. Estos me están validando y yo aquí puedo acampar a mis anchas, ¿no? Y por consiguiente, interpreta la interacción entre ellos como un medio de conservar su propio ego. No estamos haciendo nada. Yo no podría dedicarme a enseñar si creyese eso. Y tú no serías un maestro dedicado. No serás un maestro dedicado mientras lo creas. Se me percibe constantemente como un maestro al que hay que exaltar o rechazar. Pero yo no acepto ninguna de esas dos percepciones de mí mismo. Eso es el no recibir ni alabanzas ni insultos, porque no se creen ni en unas ni en otros. No tengo un ego con que recibirlos. Sé que lo único que existe es la perfecta igualdad entre toda la creación. 7. El que enseñes o aprendas no es lo que establece tu valía. Tu valía la estableció Dios. Mientras sigas oponiéndote a esto, todo lo que hagas te dará miedo, especialmente aquellas situaciones que tiendan a apoyar la creencia en la superioridad o en la inferioridad. Los maestros tienen que tener paciencia y repetir las lecciones que enseñan hasta que éstas se aprendan. Yo estoy dispuesto a hacer eso porque no tengo derecho a fijar los límites de tu aprendizaje por ti. Una vez más, nada de lo que haces, piensas o deseas es necesario para establecer tu valía. Este punto no es debatible, excepto en fantasías. Tu ego no está nunca en entredicho porque Dios no lo creó. Tu espíritu no está nunca en entredicho porque Él lo creó. Cualquier confusión al respecto es ilusoria y mientras perdure esa ilusión no es posible tener dedicación alguna. Pues así es. No es importante enseñar o aprender porque realmente estamos además siempre haciendo las dos cosas. Estamos aprendiendo del Espíritu Santo en nosotros
y estamos enseñando lo que estamos aprendiendo. Jesús nos dice, siempre estás mostrando algo, siempre estás mostrando y estás enseñando que has decidido escuchar a Dios o al ego. Y eso no es lo que determina lo que yo valgo, incluso si estoy decidiendo enseñar al ego, porque yo no soy el ego, con lo cual simplemente en esa situación no estaría haciendo nada, pero sigo valiendo lo mismo, porque sigo siendo tal como Dios me creó, eso es inamovible. Tu valía la estableció Dios, eso nada lo va a cambiar. Mientras sigas oponiéndote a esto, todo lo que hagas te dará miedo. Mientras yo no considere que mi valía es inmutable, ya tengo mi valía puesta en manos de algo externo a mí. Me dejo valorar por los demás. He cedido todo mi poder, especialmente aquellas situaciones que tiendan a apoyar la creencia en la superioridad o en la inferioridad. Cuando yo me percibo como un hijo de Dios, percibo a todos mis hermanos como iguales. Si me percibo desde el ego, o soy mejor o soy peor que, porque el ego es la comparación. Estoy siempre comparándome con todos, porque como no soy igual, me tengo que comparar. Los maestros tienen que tener paciencia y repetir las lecciones que enseñan hasta que éstas se aprendan. Yo estoy dispuesto a hacer eso porque no tengo derecho a fijar los límites de tu aprendizaje por ti. Ahí es cuando Jesús nos dice, puedes demorarte, dilatarte en el tiempo, solo te va a acarrear sufrimiento, pero yo no puedo eliminar el miedo que es el efecto de tu elección de pensamiento. Eso tienes que decidirlo tú. Yo voy a tener una paciencia infinita y te voy a estar acompañando en el camino, repitiéndote las cosas las veces que haga falta. Pero tienes que ser tú el que elija que no quieres seguir validando ese sistema de pensamiento que produce miedo, que produce dolor. Una vez más, nada de lo que haces, piensas o deseas es necesario para establecer tu valía. Es inamovible que mi valía la estableció Dios. Este punto no es debatible, excepto en fantasías. Y este mundo es una fantasía. Tu ego no está nunca en entredicho porque Dios no lo creó. Ya está, simplemente no existe. De un plumazo nos lo hemos cargado. Tu espíritu no está nunca en entredicho porque Él lo creó. Es eterno. Lo que Dios crea existió, existe y existirá. No tiene ni principio ni fin. Cualquier confusión al respecto es ilusoria. Y mientras perdure esa ilusión, no es posible tener dedicación alguna. Mientras tenga dudas, estaré diciendo, sí, le hago caso a la voz de Dios en mí, sí, le hago caso al ego, estaré cambiando de sistema de pensamiento y será un periodo de zozobra, de inquietudes, de angustias, porque mi paz no será estable, pero puedo decidir que sea estable ahora, porque puedo decidir consistentemente en favor de Dios. 8. El ego trata de explotar todas las situaciones para vanagloriarse, a fin de superar sus propias dudas. Seguirá lleno de dudas mientras tú sigas creyendo en su existencia. Tú, que lo inventaste, no puedes tener confianza en él, porque cuando estás en tu mente recta te das cuenta de que no es real. La única solución cuerda es no tratar de cambiar la realidad, lo cual sería ciertamente aterrador, sino aceptarla tal como es. Tú formas parte de la realidad, la cual permanece inmutable más allá del alcance del ego, aunque fácilmente al alcance del espíritu. Cuando sientas miedo, aquíétate y reconoce que Dios es real y que tú eres su hijo amado en quien Él se complace. No dejes que tu ego refute esto, porque el ego no puede conocer algo que está tan lejos de su alcance como lo estás tú. La duda es esta última frase, la de no dejes que tu ego refute esto porque el ego no puede conocer algo que está tan lejos de su alcance como lo estás tú. En la medida en la que yo me he identificado con el ego, estoy tan lejos de Dios como lo está el ego. ¿Quién soy yo? Fíjate la frase anterior lo que me ha dicho.
Reconoce que Dios es real y que tú eres su hijo amado en quien Él se complace. Esa es la realidad. Dios es real, Dios es mi Padre, yo soy su hijo amado en quien Él se complace. Él, en el momento de la creación, se dio a sí mismo de sí mismo y ahí surgí yo. Así fui creado. Soy un acto de amor. Soy un milagro. Soy una expresión del amor de Dios. Y Dios se complace, yo completo a Dios y sigo expandiendo el reino. No dejes que tu ego refute esto, porque el ego no puede conocer algo que está tan lejos de su alcance como lo estás tú en la medida en que te identificas con él. Gracias. Nada, el ego trata de explotar todas las situaciones para vanagloriarse a fin de superar sus propias dudas. El ego, nos dice el curso, que es capaz de hacer un montón de preguntas, pero de no aceptar ninguna respuesta significativa. El ego en realidad no quiere respuestas, porque en el momento en que le damos una respuesta correcta, se desmonta, se desmorona. Por eso hay que hacer al ego a un lado, hacer un espacio en la mente para preguntar con una mentalidad abierta. La mentalidad vaciada del sistema de pensamiento del ego es una mente receptiva, es una mente que está dispuesta a recibir al otro intérprete, que siempre va a decidir en favor de Dios por mí. Seguirá lleno de dudas mientras tú sigas creyendo en su existencia, porque como el ego en realidad no sabe nada, busca, pero no halles. Va a seguir haciendo preguntas, y esto, y lo otro, mientras yo crea en su existencia, mientras crea que me sirve de algo seguir utilizando al ego para vivir en este mundo. Tú que lo inventaste no puedes tener confianza en él, porque cuando estás en tu mente recta te das cuenta de que no es real. Cuando yo permito al Espíritu Santo que me hable, ahí recobro la conciencia de quién soy. Y entonces ya no me sirve para nada. ¿Cómo voy a confiar en un sistema de pensamiento que está loco? Que parte de una idea que no es posible. No me he separado de Dios, no es posible. ¡Ey, qué buena noticia! La única solución cuerda es no tratar de cambiar la realidad, que eso es precisamente lo que ha intentado el ego. Cambiar el reino de los cielos por este sucedáneo, lo cual sería ciertamente aterrador. Que eso es lo que me ha pasado, por eso tengo un miedo atroz, porque al intentar cambiar la realidad lo que he descubierto es que me he encontrado con un mundo de opuestos. Apareció la nada, apareció el vacío, el principio de carencia, de escasez. Creí que lo había perdido todo, creí que había perdido mi identidad, creí que ya no era el amor, y de ahí surgió el terror. Ahora ya solamente tengo que aceptar la realidad, porque se me da un mundo alternativo y esa es la realidad. Un mundo basado en que no me he separado de Dios. ¡Yujú! Tú formas parte de la realidad, la cual permanece inmutable más allá del alcance del ego, aunque fácilmente al alcance del espíritu. Yo ahí me siento como pez en el agua. ¡Ey, qué bien! Que puedo expandirme por todas partes, sin límites. Esa es nuestra naturaleza. La mente es ilimitada. Cuando sientas miedo, aquíétate y reconoce que Dios es real y que tú eres su hijo amado en quien Él se complace. No dejes que tu ego refute esto, porque el ego no puede conocer algo que está tan lejos de su alcance como lo estás tú. Yo estoy lejos del ego también, porque yo no soy el ego. 9. Dios no es el autor del miedo. El autor del miedo eres tú. Has elegido crear en forma diferente a como crea Él. Y, por lo tanto, has hecho posible que el que puedas tener miedo. No estás en paz porque no estás desempeñando tu función. Dios te encomendó una función muy elevada que no estás llevando a cabo. Tu ego ha elegido estar aterrorizado en vez de llevarla a cabo. Cuando despiertes, te será imposible entender esto porque es literalmente increíble. No creas lo increíble ahora.
Cualquier intento de incrementar tu credibilidad es simplemente un intento de posponer lo inevitable. La palabra inevitable le causa terror al ego, pero es motivo de júbilo para el espíritu. Alcanzar a Dios es inevitable y tú no puedes eludirlo, de la misma manera en que Él no te puede eludir a ti. Bueno, qué tranquilizador, ¿verdad? Dios no es el autor del miedo, por lo tanto, el miedo no existe. Es mi propia invención y no es real. El autor del miedo eres tú. El autor del miedo soy yo cuando estaba loca. Has elegido crear en forma diferente a como Él crea y por lo tanto has hecho posible el que puedas tener miedo. Todo este mundo está basado en la creencia de que puedo amar de forma diferente a como Dios ama. Y el amor ama sin límites, sin condiciones. Totalmente. Y yo creí que se podía amar de forma especial, de forma distinta, de forma diferente, con grados, con niveles. Y esa fue la locura. Y porque me lo creí, lo experimento como tal. Y eso me dio un miedo atroz. No estás en paz porque no estás desempeñando tu función. Mi función es amar como Dios ama. Y yo solamente voy a ser feliz y estar en paz cuando ame sin condiciones. Dios te encomendó una función muy elevada que no estás llevando a cabo. Dios me encomendó seguir incrementando el reino de los cielos. Y yo no lo estoy haciendo. Entonces me siento mal. Esa función puede ser, perdón. La función que Dios me dio fue incrementar el reino de los cielos. Seguir creando como Él crea. En el reino del amor lo que hacemos es amar. Solo se hace eso. Se es feliz continuamente. Cada vez más feliz, cada vez más feliz. Pero es una felicidad que es máxima siempre. Que se incrementa al darse. El perdón es útil aquí. En el mundo de la separación. Porque es lo que me permite pasar de la idea de la separación a la idea de la unidad. En el reino de los cielos yo sigo creando como Dios crea. Sin límites, sin condiciones, sin forma. El perdón sería quitar los obstáculos que me impiden reconocer el amor que soy. Sí. Pero el perdón en sí es amor. El perdón es una herramienta, es una ilusión. Uh-huh. Pero se basa en el amor digamos, el éxito como herramienta, su corrección, lo que te da como... La consecuencia del perdón es que yo me reconozco como el amor que soy, lo que ha dicho Isabel, en el sentido de que el perdón es lo que me permite eliminar los obstáculos que me impiden reconocerme como el perfecto ser de amor que soy. Detrás de cada acto de perdón hay un milagro, porque hay un cambio de percepción. Yo estaba percibiendo erróneamente, perdono y veo esto de otra manera. Ahora lo veo desde la función simbólica que me da el Espíritu Santo. La percepción sanada, la percepción corregida. ¡Ey! Que puedo acogerlo todo, que puedo amar, que puedo hacer feliz. Curar es hacer feliz. Yo sano la mente amando, haciendo feliz a todo lo que me rodea, llevando el amor de Dios a todas partes, aquí en el sueño. Y ya desde ahí, esa es la antesala al despertar y Dios dará el último paso. La condición del reino es una mente en paz, una mente total, abierta. Podría decirse entonces que el perdón es lo que permite realizar el milagro. Claro. El milagro es la expresión del amor. Así es. La corrección, sí. El milagro es la mente recta. El perdón es el paso entre la mentalidad cerrada a la mentalidad recta. Yo estaba en la mentalidad errada, había elegido al intérprete equivocado para que me interpretara la situación y lo estaba pasando mal. Mediante el perdón, yo reconozco mi error al elegir al intérprete erróneo y digo, Espíritu Santo, que me he equivocado, que te quiero elegir a ti como intérprete. Quiero que me cuentes cuál es la verdad en esta situación. Y así aparece el milagro, porque se me da la situación verdadera, ¿verdad? La manifestación del amor de Dios. Estábamos en el punto 9.8. 9.
No estás en paz porque no estás desempeñando tu función. 9.5. Dios te encomendó una función muy elevada que no estás llevando a cabo. Tu ego ha elegido estar atemorizado en vez de llevarla a cabo. Claro, el ego, mi sistema de pensamiento erróneo, ¿no? Dice, no, yo aquí a perpetuar la culpa. Ya sabemos que sin culpa no va a haber ego. Entonces tengo que echar mano de los juicios. Condenar y condenar y condenar para mantener la culpa. He elegido no llevar a cabo mi función. He elegido tener miedo en vez de amar. Pero esa es la locura. Cuando despiertes, te será imposible entender esto porque es literalmente imposible. Es que el sentido del humor de Jesús me encanta. O sea, cuando despiertes dirás, pero vamos a ver, que yo alguna vez elegí creerme esta sarta de barbaridades. Quita. Será imposible que me pueda pasar otra loca idea de ese tipo sin que me ría de ella. Que no elija estar atemorizado en lugar de experimentar amor. Vamos, la locura. Pues por eso nos dice, no creas lo increíble ahora. Se te exhorta a que te lo creas ya de una vez, criatura de Dios. Cualquier intento de incrementar su credibilidad es simplemente un intento de posponer lo inevitable. Posponer lo inevitable, pero si tengo que recordar quién soy, pues vamos a recordarlo ya. ¿Para qué demorarnos y sufrir? ¿No? La palabra inevitable le causa terror al ego, pero es motivo de júbilo para el espíritu. ¡Yo! ¿Y ahora qué soy? Puro espíritu, espíritu inmortal. Sigo siendo tal como Dios me creó. Alcanzar a Dios es inevitable y tú no puedes eludirlo, de la misma manera en que Él no te puede eludir a ti. La única diferencia es que Él nunca me quiso eludir. Fui yo el que estuve temporalmente loca y dije, ahí te quedas, jefe, que me voy a dar una vuelta por este mundo loco, por este mundo cruel. 10. El ego tiene miedo del gozo del espíritu porque una vez que lo hayas experimentado dejarás de proteger y de atribuirle valor al miedo. Le atribuyes gran valor ahora porque el miedo es un testigo de la separación y tu ego se regocija cuando das testimonio de ella. Repúdialo. No le escuches ni le ampares. Escucha únicamente a Dios, que es tan incapaz de engañar como lo es el espíritu que Él creó. Libérate y libera a otros. No les ofrezcas a los demás una imagen de ti mismo falsa e indigna, ni tampoco aceptes una imagen similar de ellos. Es buenísimo este párrafo, ¿eh? Tú fíjate lo que nos acaba de decir. El ego tiene miedo del gozo del espíritu, porque una vez que lo hayas experimentado, dejarás de proteger y de atribuirle valor al miedo. Por eso Jesús nos hace tanto hincapié. Aquieta tu mente, vete hacia tu interior, encuentra a Dios en ti, disfruta del gozo de sentirte pleno. ¡Ey! ¡Ya está todo hecho! ¡Adiós, ego! Tú nunca vas a querer volver a hacerle caso a ese sistema de pensamiento loco que te dice eres débil, eres chiquitito, eres frágil, estás separado, culpable, Dios te va a castigar. Quita, ¿no? Se cae por su propio peso. ¿Cómo le voy a hacer caso a eso? Por Dios. Le atribuyes gran valor ahora porque el miedo es un testigo de la separación y tu ego se regocija cuando das testimonio de ella. Repúdialo. Ahí es donde podemos llegar a experimentar la república independiente del ego. Ahora, ¿para qué vamos a usar nuestra rebeldía? Para repudiar al ego. ¡Ey, que sí, que me hago independiente del ego! Que ya no quiero al ego para nada más. ¡Qué bien! No tengo que contar con él para nada. Se lo entrego a Jesús y Él se encarga de todas mis aparentes necesidades aquí en este mundo mientras esté en este mundo.
¿verdad? Así de sencillo. No le escuches ni le ampares. Escucha únicamente a Dios, que es tan incapaz de engañar como lo es el espíritu que Él creó. Libérate a ti y libera a otros. No les ofrezcas a los demás una imagen de ti mismo falsa e indigna. Fíjate qué frase. Si tuviéramos esto en mente continuamente, seríamos conscientes de que cada vez que no estoy siendo perfectamente feliz, estoy siendo arrogante. Le estoy diciendo a Dios que lo que Él ha creado perfecto se puede volver imperfecto. No le ofrezcas a los demás una imagen de ti mismo que no sea la de pura perfección, la de pura dicha, la de puro goce. Esa es la verdad. Eso es lo que Dios quiere para mí. ¡Qué buena suerte! Sí, oye, qué importante que lo pone muy claro. Cómo se tiene que tratar al ego, porque hay gente que dice, bueno, hay que mediar, hay que jugar con él, tal. Aquí lo pone muy claro, repúdialo, no le escuches ni le ampares. O sea, no hay ni agua. Ni agua. Al ni enemigo, agua. ni agua. Ni agua, porque no es nada. No es nada, nada. ¿Cómo voy a nutrir, cuidar, proteger algo que no es nada? Ni negociar con él, ni jugar un rato tú, otro rato yo. Nada, no me sirve para nada, porque siempre que estoy eligiendo al ego no estoy eligiendo a Dios. Así de claro, por eso el curso es radical. O eliges a Dios en ti, o eliges al ego. O le preguntas a Dios, o le preguntas al ego. ¿Por qué hacemos tanto hincapié en dirigirle todas nuestras preguntas a la voz de Dios en nosotros? Porque si no, se las estoy dirigiendo al ego. Y como yo he automatizado el preguntarle al ego porque yo creía ser un cuerpo y Claro. creía que ese era mi sistema de pensamiento, ahora lo tengo que desautomatizar. ¿Cómo lo desautomatizo? Pues diciendo, no quiero la respuesta del ego, porque si no, lo primero que me va a venir es la del ego. Como ya lo he automatizado, he dicho, sí, yo soy el ego, yo soy esto. Pues ¿a quién le pregunto? A este sistema de pensamiento. Para ahora desautomatizarlo tengo que estar dispuesto a decir, no, yo por mi cuenta, desde mi ego, no sé nada. Dímelo tú. Y ahí ya el Espíritu Santo dice, vale, qué bien que me dejes a mí. Qué bien, que te voy a quitar todas las barreras, todos los obstáculos de en medio que tú mismo te estabas poniendo. ¡Qué bien! Y repetimos la última frase, no le ofrezcas a los demás una imagen de ti mismo falsa e indigna, ni tampoco aceptes una imagen similar de ellos. Y esos son los milagros. Ver a mis hermanos solamente tal como Dios les creó. Pura luz, puro espíritu. Perfectos, sanos, plenos, totales. Para eso te tienes que ver a ti primero. Tú vas a tu interior y reconoces tu plenitud. Y desde ahí, con la guía de la sabiduría divina, abres los ojos al mundo y dices, ¿qué quieres que haga? ¿Qué milagros vamos a hacer hoy? Ya está. Así de sencillo, ¿verdad? 11. El ego ha construido para ti un hogar mísero e inhóspito porque no puede construir de ninguna otra manera. No trates de mantener en pie ese hogar ruinoso. En su debilidad radica tu fuerza. Solo Dios pudo erigir un hogar digno de sus creaciones, las cuales han elegido dejarlo vacío, desahuciándose así a sí mismas. No obstante, su hogar seguirá en pie eternamente, listo para cuando decidas entrar a ocuparlo. De esto puedes estar completamente seguro. Dios es tan incapaz de crear lo perecedero como el ego de fabricar lo eterno. Qué claro y total. Rotundo. El ego ha construido para ti un hogar mísero e inhóspito, porque no puede construir de ninguna otra manera. Cuando nos vamos a ver en el punto 12 qué es el ego, no nos queda la más remota duda de que no queremos al ego para nada, que no nos sirve para nada. El ego, ¿cómo nos dice que es nuestro cuerpo? Frágil,
vulnerable, que se rompe, que se estropea, que envejece y que finalmente muere. ¿Eso es un hogar amable y acogedor y que me da seguridad continuamente? ¿No, verdad? No trates de mantener en pie ese hogar ruinoso. No tiene unos cimientos aceptables. En su debilidad radica tu fuerza, menos mal que no es nada, que es una nube de humo, que es polvo y huesos. Solo Dios pudo erigir un hogar digno de sus creaciones, las cuales han elegido dejarlo vacío, desahuciándose a sí mismas. Yo he sido el que me he echado a mí mismo del paraíso. Yo decidí exiliarme del reino de los cielos. Pero como lo he hecho yo y mi padre me ama y lo único que quiere es que vuelva a mi hogar, solo tengo que decidir que sí, papá, que sí que vuelvo a casa. Y no por Navidad, ya. No obstante, su hogar seguirá en pie eternamente, listo para cuando decidas entrar a ocuparlo. El cielo mismo está incompleto sin ti. Dios mismo está incompleto sin ti. De esto puedes estar completamente seguro. Dios es tan incapaz de crear lo perecedero como el ego de fabricar lo eterno. Qué bendición que esto sea así. 12. Desde tu ego no puedes hacer nada para salvarte o para salvar a otros, pero desde tu espíritu puedes hacer cualquier cosa para salvar a otros o para salvarte a ti mismo. La humildad es una lección para el ego, no para el espíritu. El espíritu está más allá de la humildad, porque reconoce su esplendor y gustosamente irradia su luz por todas partes. Los mansos heredarán la tierra porque sus egos son humildes, y esto hace que su percepción sea más fidedigna. El reino de los cielos es el derecho del espíritu, cuya belleza y dignidad están mucho más allá de cualquier duda, más allá de la percepción, y se alzan para siempre como las señales del amor de Dios hacia sus creaciones, las cuales son absolutamente dignas de Él y solo de Él. Ninguna otra cosa es lo suficientemente valiosa como para poder ser una ofrenda para una creación de Dios mismo. Bueno, esto es maravilloso, ¿no? Porque es la idea de la verdadera humildad, ¿no? Tan totalmente confundida desde el punto de vista del ego. Desde el punto de vista del ego se nos dice que no valemos nada, ¿no? O sea, tú que vas a ser el santo hijo de Dios, venga hombre, santo, puro, perfecto, inmortal. Nada más lejos de la realidad, según el ego, ¿no? Pues fíjate que resulta que eso es lo que somos, esa es la verdad. Esa es la grandeza de la verdad. Desde tu ego no puedes hacer nada para salvarte o para salvar a otros, pero desde tu espíritu puedes hacer cualquier cosa para salvar a otros o para salvarte a ti mismo. Recordemos que tenemos una lección que nos dice: no hay nada que tu santidad no pueda hacer. Tu voluntad unida a la de Dios lo puede todo. De hecho, la sanación siempre tiene lugar. Siempre que nosotros nos ponemos en disposición de ser un canal del amor de Dios aquí, eso sucede. Por eso hay un punto en el manual para el maestro donde se pregunta: ¿debe repetirse la curación? No. ¿Por qué? Porque la curación siempre tiene lugar. La curación viene de Dios. Y este es el arte de hacerse a un lado. Espíritu Santo, yo permito que el amor de Dios fluya a través de mi mente y se expanda por todas partes. Eso es lo único que hay que hacer. Dejarse hacer. ¿Verdad? Fíjate qué bueno. Entonces, en el 12.2, la humildad es una lección para el ego, no para el espíritu. Yo hago al ego humilde, ¿cómo? No dándole valor. En el momento en que dejo de darle importancia, se diluye, se difumina, se vuelve débil. Y al ser débil no es un ego chillón, protestón, refunfuñón, ¿no? Que está ahí, ¿no?
se vuelve manso. El espíritu está más allá de la humildad porque reconoce su esplendor y gustosamente irradia su luz por todas partes. El espíritu es tal como Dios lo creó. Y eso es inamovible, es perfecto ya. Los mansos heredarán la tierra porque sus egos son humildes y esto hace que su percepción sea más fidedigna. ¿Os acordáis que en la regla de oro del comportamiento, en la página 10, se nos decía precisamente eso? Haz a los demás lo que te gustaría que te hiciesen a ti, pero para ello tienes que percibirles correctamente. Tu percepción de tus hermanos tiene que ser fidedigna. Cuando tú les percibes de verdad, ¿tú qué vas a hacer por tu hermano? Todo lo que necesite. Lo estás haciendo por ti. Tu hermano eres tú. Todo lo que das es a ti mismo a quien se lo das. ¿Cómo no vas a hacer algo por el otro? Lo haces encantado, ¿verdad? Ya nos dice también en el capítulo 6, creo que era, ¿no? La dedicación a un hermano no te puede retrasar. Siempre redunda en un beneficio mutuo. Como lo que decimos de los milagros. Brindan más amor tanto al que los da como al que los recibe. ¿Verdad? El reino de los cielos es el derecho del espíritu, cuya belleza y dignidad están mucho más allá de cualquier duda, más allá de la percepción, y se alzan para siempre como las señales del amor de Dios hacia sus creaciones, las cuales son absolutamente dignas de Él y solo de Él. Ninguna otra cosa es lo suficientemente valiosa como para poder ser una ofrenda para una creación de Dios mismo. ¿Cuál es la única ofrenda valiosa para Dios? Su Hijo. ¿Qué quiere Dios? A su creación. Nos quiere a nosotros. Yo tengo que ofrecerme a Dios de nuevo, porque había creído que podía existir sin Él. Y ahora tengo que decir, Padre, que no, que me he equivocado, que ya no quiero existir sin ti, que sigo siendo tal como tú me creaste. Somos solo amor, nada más. 13. Yo seré un sustituto de tu ego si así lo deseas, pero nunca de tu espíritu. Un padre puede dejar su hijo al cuidado de un hermano mayor que haya demostrado ser responsable, pero esto no entraña confusión alguna acerca de quién es el padre. El hermano puede proteger el cuerpo y el ego del niño, pero eso no lo lleva a creer que él sea el padre. Me puedes confiar tu cuerpo y tu ego debido únicamente a que esto te permite desentenderte de ellos y me deja mostrarte que no son importantes. Yo no podría entender lo importantes que son para ti si yo mismo no hubiese estado tentado de creer en ellos. Aprendamos juntos esta lección para que juntos podamos liberarnos de tu cuerpo y de tu ego. Necesito maestros dedicados que compartan mi objetivo de sanar a la mente. El espíritu no tiene ninguna necesidad de que ni tú ni yo lo protejamos. Recuerda lo siguiente: en este mundo no hay por qué tener tribulaciones porque yo he vencido al mundo. Por eso es por lo que debes estar animado. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué hermosura! Yo seré un sustituto de tu ego si así lo deseas. Pues claro que sí, por favor, Jesús, hazte cargo de mi ego ya. No quiero saber nada más del ego, pero nunca de tu espíritu. Un padre puede dejar a su hijo al cuidado de un hermano mayor que haya demostrado ser responsable. Y desde luego Jesús ha demostrado ser responsable. Pero esto no entraña confusión alguna acerca de quién es el Padre. Jesús no sustituye a Dios. Jesús es mi hermano. Es una parte de nuestro mismo ser. El hermano puede proteger el cuerpo y el ego del niño, pero eso no lo lleva a creer que Él sea el Padre. Jesús se va a encargar de nuestro cuerpo y de nuestro ego. Y así nos lo dice. ¿Me puedes confiar tu cuerpo y tu ego? Debido únicamente a que eso te permite desentenderte de ellos, de lo trivial, de las nimiedades, de las tonteritas, ¿verdad? Y me deja mostrarte que no son importantes.
Yo no podría entender lo importantes que son para ti si yo mismo no hubiese estado tentado de creer en ellos. Aprendamos juntos esta lección para que juntos podamos liberarnos de tu cuerpo y de tu ego. Necesito maestros dedicados que compartan mi objetivo de sanar la mente. Chicos, ¿estamos dispuestos a ser maestros dedicados? Sí. Vamos dispuestos. Pues muy bien, adelante. Jesús, estamos a tu servicio. El espíritu no tiene ninguna necesidad de que ni tú ni yo lo protejamos, porque es invulnerable. Recuerda lo siguiente: en este mundo no hay por qué tener tribulaciones, porque yo he vencido al mundo. Por eso es por lo que debes estar animado. En este mundo no hay por qué tener tribulaciones, porque yo he vencido al mundo. Por eso es por lo que debes estar animado. Jesús nos dice por activa y por pasiva: yo no he hecho nada que tú no puedas hacer. Y si Él lo ha conseguido, nosotros también podemos, ¿verdad que sí? Preciosos hermanos, Sí. amigos, compañeros caminantes. Creo que es importante acordarse todas las mañanas de esa oferta que nos hace Jesús, para que juntos podamos liberarnos de tu cuerpo y de tu ego. Así es. Déjamelo a mí. Esa es. Ahí está, para Ole ti ahí. todito. Venga, alegría, alegría. Gracias, preciosos Gracias. hermanos. Gracias, Vicente. Gracias, Hilda. Gracias, Isabel. Muchas gracias. Gracias, Rosa. Gracias a ti. Gracias a todos. Gracias, caminantes, por elegir no tener tribulaciones y por ser felices y estar animados.